La forma de organizar la información en nuestro cerebro se conoce como la percepción, o en el común como su punto de vista. Ese punto de vista está dado entonces por esa información que se recibe por parte de los sentidos, tales como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. También tienen que ver la parte cultural, la formación que tuvo desde niño, tiene que ver su parte política, en qué parte vive, todo su entorno definitivamente tiene influencia en esa percepción. Podemos decir entonces que la percepción está también influenciada por otras variables como la expectativa de los individuos, también el pensamiento, la memoria, la parte de la atención, el interés que le pongan a las cosas. Todo esto conlleva entonces a que tenga digamos, un punto de vista que es la misma percepción de alguna manera, y esto conlleva también a que sea de alguna forma, digamos, subjetiva. Igual también la parte cognitiva, la parte emocional, está también influenciando toda esa percepción de alguna forma que permite entonces una interpretación y de acuerdo a eso una organización en nuestro cerebro de toda esa información. Podemos entonces decir que es bastante complejo hablar de la percepción porque está dada entonces por el individuo y de esta manera también conlleva entonces a esa interpretación y a esa organización. También recordemos que toda la parte sensorial está también para esa interpretación y toda esa parte emocional, cultural, política, religiosa, cognitiva. Todo esto conlleva entonces al punto de vista. Esto es lo que se conoce como la percepción. En cuanto al análisis, podemos decir que es llevar las cosas de un todo a sus partes, o sea, aplicar un enfoque reduccionista. Divide y vencerás. De esta manera se puede llevar a descomponer cosas de alguna manera y al hacerlas más pequeñas sus partes o en sus partes, entonces podemos hacer ya un diagnóstico o un análisis o el análisis correspondiente. Es muy práctico en todas las ciencias, en todas las áreas y sobre todo en la investigación. Cuando hablamos ya de algo que puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Cuantitativo cuando estamos trabajando herramientas, estamos trabajando matemáticas. Cualitativo cuando estamos, digamos, aplicando métodos que de alguna manera nos pueden llevar a un diagnóstico, tanto a nivel de texto, a nivel de audio, a nivel visual de alguna forma, para poder llegar a una conclusión. Ese análisis entonces podemos decir que es llevar las cosas o aplicar un enfoque reduccionista, divide y vencerás, como dijimos anteriormente, de tal manera que nos permita entonces diagnosticar las cosas, pero eso requeriría posterior un enfoque sistémico, aunque hacer la parte del análisis lleva a algo sistemático para posterior hacer sus interrelaciones y poder llegar a un enfoque sistémico en el caso que estamos hablando de la ingeniería de sistemas y computación. Una vez que abordamos el razonamiento, ya tendríamos que entrar a mirar qué es algo cognitivo. Esa parte que tiene que ver con el razonamiento es llegar, digamos, a una conclusión, llegar a inferencias, deducciones, suposiciones, de alguna manera de acuerdo a todo lo que hemos tenido desde la percepción, el análisis, para llegar a ese razonamiento. El razonamiento puede ser crítico, puede ser analítico, inclusive puede llegar a ser creativo. Y ese razonamiento, de alguna manera, también lo podemos enfocar en la parte inductiva y la parte deductiva. Estos temas serán tratados también cuando hablemos de tipos de pensamiento, razonamiento, en las clases posteriores. Por ahora podemos decir que en el razonamiento, cuando hablamos de la parte inductiva, es cuando vamos de algo mínimo a algo máximo, a algo superior, y en la parte deductiva, cuando estamos trabajando desde la parte general a la parte ya detallada, y entonces ahí podemos hablar inclusive dentro de estos tipos de razonamiento podemos tomar inclusive las encuestas. Pero acá podemos entonces decir que el razonamiento en sí es un proceso meramente cognitivo dado por las variables o lo que se reciba desde la percepción que hablábamos anterior sobre el entorno y también del análisis que se haga de todo esto. Una vez realizado todo esto, entonces el individuo entra a la parte cognitiva, a la parte a razonar y de esta manera entonces podemos interpretar dos de ellos, como decíamos, la parte deductiva y la parte inductiva. Esas conclusiones o esas inferencias a las que se llegan también más adelante vamos a trabajar con la quinta disciplina
y ahí vamos a trabajar la escala de inferencias dadas por el libro de Peter Senge.